Hola, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor nuevamente. Muy contento otra vez de poder hablar acerca de la palabra de Dios a través de una reflexión cristiana. Hemos estado conversando acerca de Jesús, que es el tema central de la Biblia. En sus distintas áreas, en sus distintas dimensiones, hemos mirado a Jesús desde distintas perspectivas y que es la revelación de Dios, la revelación del Padre. Es la demostración del carácter del Padre y Jesucristo vino a demostrar un carácter importante, centrado principalmente en el amor, centrado en la palabra y centrado también en establecer acuerdos, establecer límites, establecer confianza y principalmente generar un vínculo entre él y las personas, entre él y los hombres. Y dentro de estos temas que hemos abordado, hay uno muy interesante que tiene que ver con la vida de Jesús en la tierra. Y eso es lo que trataremos de conversar ahora. Para esto yo te quiero invitar a que nos centremos en un versículo de la Biblia que nos va a guiar como texto principal o texto base de la reflexión de esta oportunidad. Y el texto se encuentra en el libro de Hebreos, en Hebreos 4, en el libro de Hebreos, Hebreos 4, versículo 15. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo al igual que nosotros, pero sin pecado. Mira qué interesante lo que dice la Escritura, mira qué interesante lo que dice la palabra. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. O sea, este sumo sacerdote desde lo que mirábamos nosotros desde esa perspectiva, Jesús, ese hombre divino, ese Dios hombre, ahora mirando a Jesús en la tierra, en su vida, fue un sumo sacerdote que tiene claridad de nuestra condición humana, que fue tentado en todo, al igual que tú y yo, al igual que todos nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Con estas sencillas palabras de la Escritura, quiero invitarte a que podamos orar para que nos podamos introducir en un tema de reflexión y que el Señor nos pueda bendecir. Querido Dios, te damos la gracia infinita por tu amor, por tu bondad, porque tenemos el gozo de conocerte y porque tenemos un sumo sacerdote en ti que nos conoce y puede compadecerse de aquellas inclinaciones, de nuestras debilidades, pero que también fuiste tentado en todo y en ti no fue hallado ninguna falta, ningún pecado, ningún error, ninguna equivocación, a pesar de tu carácter, a pesar de que tú pusiste límites, a pesar de que no permitiste muchas cosas y frente a eso a lo mejor muchos podrían decir Jesús enojado, airiado, molesto frente a algunas cosas, pero era parte de tu carácter y dentro de eso, no te equivocaste ni pecaste. Señor, en ti nos queremos encomendar que tu Santo Espíritu nos pueda guiar para toda verdad y que esta reflexión nos pueda permitir a través de el propio estudio, porque nosotros acá tratamos de dejar algunos versículos para que las personas te conozcan y tengan su propia experiencia contigo. Todo esto te lo pedimos en tus propios méritos, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas biografías de las personas importantes que se escribieron a través de la humanidad son muy interesantes. Es natural que estas personas se hayan destacado a través de distintas áreas del pensamiento, de la estrategia, de un sentido militar, etcétera. Y encontramos grandes hombres eh, destacados
a través de la historia humana. Eh, pero Jesús para nosotros es sin duda la persona más importante que vivió en la tierra. Pues su vida, sus enseñanzas, su ejemplo de amor al prójimo, su manera de ver las cosas, su perspectiva y su orientación hacia los demás fue tremendamente maravillosa. Muchos libros ya se han escrito acerca de la vida de Jesús de manera teológica y más allá de los evangelios que presentan el vivir con Cristo, la experiencia de los cuatro evangelistas. Y muchos de estos libros nos ayudan a mirar algunos detalles sobre su vida. Existen varias interrogantes acerca de la infancia de Jesucristo, las costumbres de esa época y entender muchas veces algunos puntos que nos pueden llevar a una mejor comprensión del Cristo, de nuestro Salvador. Hoy vamos a tratar de reflexionar acerca de la vida de Jesús en la tierra, su preparación, su pasión, su predicación. eh, y frente a esto miramos la carta de los Hebreos, ¿cierto? Y hay otro mensaje en la carta de los Hebreos que nos parece muy interesante, que dice en Hebreos 2.1, porque es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Interesante, ¿cierto? Primero que nada, nosotros vemos que Jesucristo eh, comienza una preparación. La Sagrada Escritura, la Biblia, no presenta muchos detalles sobre la infancia de Jesús, no nos presenta mucho eso, pero Marcos, el libro sinóptico más antiguo, en parte de su relato hablando sobre el bautismo de Jesús y luego narra la tentación de él en el desierto para después poder escribir acerca sobre el llamado de algunos de los discípulos. Mateo nos narra la genealogía de Jesús, porque el libro de Mateo está más centrado a las personas de origen judío. Leví Mateo de origen judío le escribió el Evangelio para que fuera entendido a la perspectiva y a la mirada de los judíos. Desde su genealogía se presenta desde Abraham hasta José, en Mateo 1, del 1 al 18, y luego escribe el diálogo del ángel con José, de Abraham hasta José, ¿cierto? Del ángel con José el padre de Jesús, a ese José me refiero, Mateo 1 del 19 al 25 y en el capítulo 2 Mateo registra el nacimiento de Jesús, la visita de los magos, ¿cierto? La persecución de Herodes y la fuga de José y María hacia Egipto, que de acuerdo a lo orientado por el ángel, al finalizar el capítulo 2 Mateo escribe, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que se fue dicho por los profetas, que se había de llamar Nazareno. Eso, es cierto, lo encontramos en el libro de Mateo. En el capítulo 3 Mateo presenta el inicio del ministerio de Jesús. Y eso es principalmente de lo que se habla. Lucas presenta un poco más los detalles sobre la infancia de Jesús, pero no solo sobre Jesús, sino que también sobre Juan el Bautista. El capítulo 1 parte hablando sobre Juan el Bautista en Lucas, sus padres, la promesa del ángel, eh, el embarazo de Isabel y entre medio el diálogo de María con el ángel Gabriel, su canto, el encuentro de María e Isabel, el nacimiento de Juan el Bautista y la profecía de Zacarías. Al final del primer capítulo relata en pocas palabras la infancia de Juan Bautista. En el capítulo 2 tenemos el relato sobre el censo que se realizó y el viaje de José y María hacia Belén, así como esta narración del nacimiento de Jesús en el establo, la visita de los pastores, la circuncisión y la presentación del niño Jesús en el verso 40. Lucas registra
En Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios sobre él. Hermoso como se presenta el relato. Desde el 41 al 52, Lucas registra la ida de Jesús con su padre a Jerusalén para participar de la fiesta de la Pascua. En esa ocasión Jesús ya tenía 12 años de edad, ¿cierto? Y la sabiduría suficiente para debatir con los maestros en el templo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento, pero principalmente dice la escritura de sus respuestas. En Lucas 2, 46 y 47 dice, Lucas termina este registro en el capítulo 2 diciendo, y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y con los hombres. Eh, en sabiduría, en su edad, en gracia, en la gracia de Dios, ya estaba trabajando el Espíritu de Dios en él y para con Dios y los hombres, para reflejar el amor, para reflejar quién era Dios, para ser la representación de Dios y para poder redimir a los hombres. Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo de José, según se creía, hijo de Elí. Dice Lucas 3:23. Un detalle interesante es que Lucas interrumpe su narración en el punto para presentar la genealogía de Jesús. Lo que presenta Mateo comienza con Abraham y llega hasta Jesús. En cuanto a la de Lucas, comienza con Jesús y retrocede hasta Adán. Presenta toda la genealogía de José. Desde un punto de vista de la ley, era el padre de Jesús, mientras que Lucas presenta la genealogía de María, su madre. El Evangelio de Juan no presenta cualquier detalle sobre la infancia de Jesús, pues la primera mención que el autor escribe sobre Jesús aquí en la tierra, él registra lo que Juan el Bautista exclama al ver a Jesús. En el capítulo 1 de Juan, el verso 29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. De cierta forma, esa escasez de información sobre la infancia y la adolescencia de Jesús ha contribuido para que surjan diversas teorías sobre lo que él hizo cuando era niño y en esa edad de joven. Existen muchos libros apócrifos que relatan algunos detalles de la infancia de Jesús, pero es importante destacar que estos libros no son inspirados por Dios y no deben ser utilizados como la palabra de Dios. Existen teorías muy extrañas como las que dicen que Jesús aprendió encantamiento y que los milagros que él hacía no eran más que trucos que había aprendido. Sabemos que para aquellos que dudan de la palabra de Dios, siempre encontrarán algunos puntos para discutir y dudar. Por esto debemos orar en la medida en que podamos presentar la razón de nuestra fe, como lo dice 1 Pedro 3:15. La Biblia principalmente no registra muchos detalles sobre la infancia y esta adolescencia y juventud de Jesús. Esto no debe desgastarnos, pues como bien registró Juan, y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, ¿cierto? Eh, que no están escritas. Estas, ¿cierto? Para que creáis, las que fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es un punto principal de lo que debe destacarse, lo que fue registrado en la Biblia bajo la orientación del Espíritu Santo. Es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y lo que se ha registrado en la palabra de Dios es suficiente para llevarnos a creer en Él.
En este punto es importante destacar lo siguiente. En Juan 21-25 dice, y hay también otras cosas que hizo Jesús, y hay otras cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Como ya se ha dicho, los detalles no registrados en la Biblia no deben volverse una piedra de tropiezo para nosotros, sino que debemos apegarnos con la fe a lo que está escrito y procurar vivir como Él nos enseñó. Sobre la infancia de Jesús podemos destacar en base a las escrituras que fue una persona normal para su época. Él estudió y aprendió una profesión como cualquier otro niño judío. Jesús era un obediente de sus padres. Creció en estatura, en sabiduría y en gracia, como dice Lucas 2:40. Jesús sabía leer hebreo y conocía bien las escrituras, como nos dice Lucas 4:16. Probablemente él recibió la educación básica que todo niño judío recibía para poder leer y comprender las escrituras. Jesús era un carpintero como su padre, probablemente fue José quien le enseñó esta profesión, que la heredaban principalmente los oficios y las profesiones la heredaban de sus padres. Y eso lo tiene que haber aprendido en su niñez y adolescencia. Jesús también habría sabido sobre la agricultura, actividades agrícolas, la cosecha, eran conocimientos que todo niño judío, todo adolescente judío sabía. Era lo que la familia entera y comunidades desarrollaban. Y allí venía todo el conocimiento que tenía él sobre la agricultura, presentando muchas veces ejemplos, ¿cierto? A partir de ese conocimiento en sus presentaciones, en sus sermones, en sus reflexiones y en sus parábolas, lo que evidentemente derrumba la teoría de que él habría vivido en Nazaret durante la infancia, pues su conocimiento sobre las costumbres, geografía y agricultura del lugar solo podrían haber sido de alguien que vivió en esa realidad local. La educación moral de Jesús fue probablemente de responsabilidad de sus padres. Siempre se destaca más a la madre en el sentido de la, pero seguramente José hizo gran parte de ese trabajo, pues era un papel de los padres judíos enseñar a los hijos cómo actuar en forma correcta y aplicar las reglas de Dios en todo lo cotidiano. Distinto a lo que afirman algunos escritores apócrifos, Jesús no usó milagros durante su infancia, no lo señalan por lo menos eh, los evangelistas. El primer milagro de Jesús fue cuando transformó el agua en vino después de su bautismo, ¿cierto? Que posiblemente podría haber tenido aproximadamente unos 30 años y conforme a lo que registra en Juan 2:11. Por eso los parientes de Jesús quedaron muy sorprendidos cuando lo vieron predicando y realizando milagros. Marcos 6:2 y 3. Ellos obviamente nunca tuvieron razones ni siquiera para sospechar que él era el Mesías prometido. Eso también te da sentido de que él no realizó milagros en su niñez, ni en su juventud ni adolescencia. Eh, Nadie se hubiese sorprendido en ese sentido de que él hubiese hecho milagros si así lo hubiese hecho en otras etapas de su vida. Jesús tuvo una infancia normal, como cualquier niño lo hubiese tenido, y su preparación para el ministerio comenzó temprano, muy temprano, pues con 12 años él ya era un conocedor profundo de las leyes de Dios, al punto de debatir con los maestros de la ley. Bueno, un niño a los 12 años ya conocía las escrituras, las podía recitar, y de ahí en adelante se podía transformar en un talmudín. Siempre que un rabí quisiera tomarlo como un aprendiz. Pero Jesús se formó al alero de sus padres. Después de su bautismo, Jesús fue conducido al desierto para ser tentado por el diablo, ¿cierto? Otra de las experiencias que él vivió en la tierra. Muchos pueden preguntarse por qué Jesús, o por qué estas tentaciones, o por qué él debía pasar
tentaciones? La respuesta la podemos encontrar en Hebreos 2, versículos 17 y 18, donde podemos leer, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por otra parte, también encontramos su predicación. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso nos presenta Mateo 4:17. La esencia de su predicación siempre fue el arrepentimiento, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. La predicación de Jesús solo fue aceptada por algunos que conocieron y reconocieron con humildad que eran pecadores y necesitaban de un Salvador, carecían de un Salvador, y ese Salvador era el Cristo. Por otro lado, los que intentaban justificar sus pecados no lo aceptaron como Salvador, preferían cuestionar su presentación, sus reflexiones, su, su predicación. Cuestionaban sus métodos, su origen, sus palabras, entendían que Jesús no lograba no mantener una multitud por mucho tiempo, pues sus enseñanzas eran ásperas a los oídos y muchos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, en una primera instancia, no tenían, pensaban esto los hombres de la ley, que escuchaban a Jesús y veían que, si bien es cierto, se juntaban mucha multitud a escucharlo, muchas después se retiraban porque dura era su palabra. ¿Y quién va a poder oír esto? Como dice Juan 6 en el versículo 60. En algunos momentos sí pienso que Jesús era como un pastor de una iglesia en nuestro tiempo. Muchos no irían a estos cultos, pues queremos una predicación más dulce, más agradable, más light y que no nos hiera en lo más profundo del alma. No queremos ser enfrentados muchas veces con la verdad del Evangelio. Queremos escoger lo que queremos oír. Y muchos pastores terminan cediendo a esa presión de la iglesia y del mundo y no predican sobre el arrepentimiento. Nuestras predicaciones están repletas de palabras para que las personas vivan en este mundo, pero si nuestra vida fuese restringida solo a este mundo, no hay duda que debe ser nuestra vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Jesús predicó también el amor al prójimo, la justicia, la santidad, el perdón, la paz, el compromiso con la causa de Dios y por sobre todo su predicación siempre buscaba conducir a las personas al arrepentimiento, como hemos dicho, y al entendimiento de que el reino de Dios estaba cerca, muy cerca. Hace muchos años atrás, Pablo exhortó a Timoteo advirtiéndole lo siguiente en 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4. 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Infelizmente pienso que esto es lo que está ocurriendo en nuestros días y esta profecía se está cumpliendo. El texto de Mateo también trae un motivo para el arrepentimiento porque está próximo el reino de los cielos. También podemos hablar sobre la pasión de Jesús. Comenzamos esta reflexión hablando un poco sobre su biografía, lo que cuentan los evangelios. Y al leer algunos relatos de los evangelios sobre el final de la vida de Jesús, eh, aquí en la tierra muchos podrán no entender cómo alguien tan bueno, tan amoroso, tan justo,
pudo haber terminado su vida colgado en un madero, colgado en una cruz, ¿cierto? Esas personas desconocen lo que escribió el profeta Isaías sobre el Mesías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículos 4 y 5. En lo que refiere a la biografía de Jesús, de las demás biografías que comenzamos a decir de personas trascendentes e importantes de la historia, su historia no termina con su muerte, su historia continúa, porque Él resucitó y hoy está a la diestra del Padre, donde intercede por cada uno de nosotros. Y un día Él va a volver, un día Él volverá, y para llevarnos con Él, a su pueblo, a los que ama y a los que quieren estar con Él. ¿Quieres estar con el Señor? ¿Te das un tiempo para estar con Él? ¿Te das un tiempo para experimentar su amor? Si no eres capaz de experimentarlo acá, ¿te imaginas estar con Él toda la eternidad? Aprende a relacionarte con Él ahora para que cuando estés con Él, esto sea tremendamente agradable. Él fue el que resucitó y eso es garantía de nuestra salvación. Con su muerte y resurrección, Él venció la muerte y así nos puede garantizar la vida eterna. Y este es el principal objetivo de la vida de Jesús en esta tierra. Pagar una deuda que tú y yo jamás, jamás, pero jamás podríamos pagar. Y esa deuda solo podría ser pagada por el verdadero sacrificio del Cordero de Dios, que no ha sido impactado. ¿Quién no ha sido impactado al saber cuando Jesús sufrió por nosotros? En las películas, en las historias, en los relatos, no te emociona saber de Él, pero Él volverá. Él nos entregó su vida, Él nos entregó su pasar por esta tierra para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Que el Señor te llene de amor y de cariño y de abundancia. Que el Señor te llene de misericordia, porque eso es lo que Él quiere hacer contigo y quiere traer en tu vida paz. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.